En cierta ocasión, yo estaba en un supermercado y como solo llevaba poquitas cosas, me puse en la fila rápida de 10 artículos o menos. Y el hombre que estaba delante de la fila tuvo la osadía de poner 11 artículos en vez de 10 en su carrito. Y eso lo sé, yo no lo hubiese notado nunca, pero lo sé porque la mujer que estaba inmediatamente detrás de él, o sea, delante mío, los contó a los artículos en voz alta para que todos los oyéramos. Entonces el hombre estaba como avergonzado. Entonces ofreció inmediatamente dejar un artículo y la cajera tuvo la cortesía de decirle que no era necesario. Le dice, no, está bien, es ok. Y esto provocó más la furia de la mujer que estaba atrás. Se ofendió de muerte y usó toda clase de epítetos hostiles, para no decir diarrea verbal, que queda feo, y una fluida verborragia pestilente, para expresar que estaba muy molesta y que estaba muy iracunda. Entonces se acercó hasta incluso la gente de seguridad para ver qué estaba ocurriendo, pues empezó a gritar, parecía que la estaban atacando. Yo me imagino que esta dama cuando llegó a la casa le siguió gritando al pobre marido y a los hijos contándoles sobre este endemoniado que se atrevió a pasar 11 artículos por la caja de 10. Y yo me puse a pensar, ¿qué le pasaría por dentro a esta dama? Digo, bueno, a mí me parece, debido a lo exasperado que fue todo, lo ampuloso que fue, a lo exacerbada que fue su reacción, yo digo, ¿qué tal si esta mujer estuvo juntando bronca y dolor durante muchísimos días, por otras cuestiones, semanas o incluso años, décadas, y en algún punto de su vida esa mujer pudo decir, hasta acá se terminó, no sufro más? O tal vez dijo, no, yo no voy a dejar ir este dolor, no voy a dejar ir esta bronca por miedo a que la subestimen de vuelta, que, como decimos en mi país, que la pasen por arriba. Y cuando lo pequeño y lo grande comienza a apilarse, hasta algo tan nimio, algo tan pueril, como 11 artículos en una fila de 10, bastan para que sea la gota que rebase el vaso. Si ella fue pisoteada una y otra vez por otras cuestiones, el mensaje que se reproduce en su mente, en su subconsciente es, nada cambió, yo siempre fui la víctima y a menos que pelee, voy a morir siendo la víctima. Entonces la agarra con el pobre hombre que puso 11 artículos en la caja de 10. Yo muchas veces me encontré haciendo lo mismo y creo que ustedes, aunque me pongan cara de la Madre Teresa de Calcuta, también lo han hecho. ¿Cuántas veces hacemos un escándalo desproporcionado sabiendo en el fondo del corazón que los verdaderos motivos de nuestro enojo se deben a algo mucho más profundo que esto que nos hace estallar? Yo lo he hecho muchas veces y lo confieso, muchas veces me estoy enojado y hago un problema por algo insignificante, pero en realidad es algo más profundo que no me he animado a abordar, a encarar. Entonces voy acumulando y finalmente cualquier babosada, cualquier estupidez se suma a la pila. Y un fatídico día dejamos que un artículo de más en el mercado, o un chinito que se nos cruza en la esquina, una mamá que lleva a los hijos al colegio y se va maquillando por el espejo retrovisor y no ve que te está por chocar, decís, yo no, hoy es mi día de furia. Pero no fue el chinito o el que pasó en un artículo de más. Esa fue la gota que rebasa nuestro vaso. Entonces, ¿qué es lo que realmente activa ese mecanismo de defensa en nosotros? Hay un libro maravilloso que es bestseller, según el New York Times, se llama El cuerpo lleva la cuenta. Es un éxito de venta. Y cuenta, entre otras, una historia muy singular. Dice que una enfermera de 28 años fue a ver un doctor por un problema de sobrepeso, nada menos que 408 libras, o sea, 185 kilos. La mujer identificó que su problema era la obesidad, pero los problemas visibles casi nunca son la raíz del verdadero problema. Eso es lo que se ve. Eso es cuando uno somatiza. El cuerpo suele somatizar, por eso el libro se llama El cuerpo lleva la cuenta. Cuando interiormente, cuando almáticamente, cuando en el espíritu estamos mal o emocionalmente, el cuerpo de alguna forma nos está lleno de alarmas que nos van diciendo que si nos estamos enfermando es porque bajaron las defensas. De manera que hay que ir a la raíz del problema. Y la mujer había tenido una larga historia de abuso por parte de su abuelo y eso desató un dolor reprimido. Entonces, ¿cómo lidiaba con el dolor? Bueno, comía casi todo el tiempo que estaba despierta, porque la obesidad era su mecanismo de defensa para mantener distancia de los demás, y eso incluía a los hombres, obviamente. Entonces, comer era su único mecanismo de defensa que tenía a mano. Cada uno de nosotros tiene un repertorio personal de mecanismos de protección. Algunos, como esta mujer, comen para volverse invisibles. Otros toman
para ahogar sus penas. Como los que dicen, no soy borracho, tomo para olvidar. ¿Para olvidar qué? Para olvidar que soy borracho. Otros viven enojados, iracundos. Se levantan a la mañana y salen con cara de limón y estreñimiento de vientre a pelearse con la vida. Entonces, a ver, el trauma no es igual para todos, pero la sanidad comienza siempre con la decisión audaz y valiente de confesar las causas del dolor. No solo el problema visible, hay que llegar a la raíz, hay que llegar a lo que hay realmente bajo la rosa. Bajo la rosa viene de una expresión del latín, sub rosa, bajo la rosa, y el término tiene una connotación de secreto, de confidencialidad. Algo que se dice que es sub rosa no debe repetirse ni difundirse. El vínculo de decir bajo la rosa y la confidencialidad se remonta a la antigüedad, a los tiempos medievales. Los griegos y los romanos comenzaron a usar la rosa como un símbolo de silencio. Y si tenía que haber una reunión secreta, una reunión de Estado, se llevaban a cabo literalmente bajo una rosa que estaba pintada gigantemente en el interior del techo. Entonces, cuando uno entraba a un banquete y veía una rosa pintada sobre el techo, era el recordatorio a los invitados que debían guardar silencio y que los comentarios que se hacían sub vino, ¿se entendió la metáfora? Sub alcohol. Viste que cuando uno toma se va liberando la lengua y uno dice cosas que no quería decir y uno empieza a hacer bobadas como besar a la suegra. Bueno, todo lo que se hace sub rosa, sub vino, bajo la influencia del alcohol, no debería repetirse. De hecho, la popular frase, que parece que fue de toda la vida, pero es real, es más o menos reciente: lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas. Mirá cómo la conocen los hermanitos, mirá vos. Capaz que les pregunto un versículo de la Biblia, no tienen la menor idea. Tienen menos Biblia que una mezquita, pero se acuerdan. Bueno, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Tiene su origen en el 2003. Uno parece que fue de toda la vida. No, fue parte de una campaña publicitaria ideada para promocionar el turismo en la ciudad de Nevada. Entonces decía, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, para que ahí seas libre por un par de días, para que te puedas emborrachar, ser promiscuo, jugarte todo, salir en calzones porque no tienes más nada que apostar, y se queda ahí. Pero los creativos basaron esa frase, esa etimología de lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, en lo que los viejos templarios habían dicho: lo que se hace bajo la rosa, se queda bajo la rosa. Entonces, sentarse bajo la rosa representaba una obligación contractual de silencio. Pero lo peor del caso es que en la época medieval los señores feudales que querían abusar de alguien, de una niña, de un niño, lo que hacían era que entraban a una habitación sigilosamente y colgaban una rosa del picaporte, que era la contraseña para que si los guardias oían gritos o oían pedidos de auxilio, no intervinieran. O sea que bajo la rosa también significa ocultar el espanto, ocultar el dolor, bajo algo que aparentemente se supone que es bello, como esta flor. Los que hoy somos padres sabemos que es muy importante que la inocencia de los chiquititos se conserve todo lo que más se pueda, porque puede ser reemplazada por el dolor de mañana y el mañana llega muy rápido. Yo digo siempre que en un momento los piecitos de nuestros niños son reemplazados por pasos firmes y las zapatillas de las niñas son reemplazadas por tacones altos. La pequeña de papá se convierte pronto en el amor de alguien más y cada día se va transformando de niña a mujer, como dijo el famoso proverbista Julio Iglesias. De niña a mujer, ¿se acuerdan? Conocen la frase de Las Vegas y no conocen a Julio Iglesias. Vamos bien. Vinieron los suizos hoy. Algún día ese cabello de la niña que hoy ayudamos a secar estará desparramado sobre la almohada de quien ella jure amar, y tal vez, como nos pasó a nosotros, las líneas de nuestra niñez van a terminar dibujando las arrugas de nuestra vida adulta, porque en un momento uno se vuelve un adulto que fue nada más y nada menos que todo aquello que transitamos cuando niños. El otro día yo recordaba, cuando tenía unos 20 años, no hace mucho, tenía unos 20 años, sácamelos. Cuando yo tenía 20 años, yo me compadecía de los viejos de 50, porque decía, ya tienen un pie en la tumba. Para mí uno de 50, de 40 ya era viejo, pero 50 ya era decrépito, ya se tendría que morir para no gastar oxígeno. Y yo solía decir, yo nunca voy a ser viejo, siempre voy a tener este cuerpo elástico y esta piel de recién nacido. Es más, voy a hacer pis cuando quiero, cuando se me antoje y no cuando la próstata me obliga a ir. Las decisiones que tomé.
Y de hace unos pocos años empecé a notar mi propia finitud al ver que mis manos, yo te conté la vez pasada, cada día se parecen más a las manos de mi padre. No sé cómo cuernos alguien durante la noche trasplantó las manos de mi viejo y me las puso en la extremidad de mis brazos. Yo digo, yo no tenía estas manos. Se parecen cada vez más a las manos de mi padre y me asusta. Además, cuando pasamos los 50, algo le pasa a nuestro cerebro que yo pensé que jamás me iba a pasar. Yo me burlaba de mi mamá. Ahora entro a una habitación y digo, ¿qué venía a buscar? Es un espanto. No es que me olvidé cómo hacer plutonio. Me olvidé que algo venía a hacer. Terrible. No recordamos el nombre de nuestros hijos. Y le decimos el nombre de todo, hasta de la perra. Vos, Brian, Jason, Lady. No, esa es la perra de todo, menos el nombre del que estamos. Yo me ponía tan mal cuando mi mamá me decía, Sergio, Daniel, Diego, vos, poneme un número y ya está. 4. Encima que me dijeron que yo nací por un susto. Me buscaron a mí. No, fuiste un descuido, me dijo mi mamá. Un descuido. Y esa palabra yo te conté, cuando uno salía de un elevador, un ascensor y a alguien se le escapaba un gas, decía, fue un descuido. Entonces, sí, por carácter transitivo, ¿yo qué era? Una flatulencia. O hablamos por el celular mientras que buscamos el celular. No puedo encontrar el celular. Y te dicen del otro lado, ¿y con qué estás hablando? Ay, qué tonto. Y nadie nos ayuda porque los hijos empiezan a burlar de nosotros. Y ya nos damos cuenta que no podemos adelgazar dejando solo el pan y el azúcar una semana. Cuando yo tenía 20, de verdad, Dios no me deja mentir, yo podía comer 3 hamburguesas de un momento, de un saque, y salían como habían entrado. Yo era un pollo. ¿Se entendió la metáfora, no? ¿No te pensás que tenía panza? No. Hoy como 3 hamburguesas y hay que liberar a Willy. O sea, después de los 40, nuestro cuerpo clama por dos cosas fundamentales. Ser gordo y ser feliz. Y yo le voy a dar un consejo a los que tienen más o menos 20 y tanto, que se están riendo a carcajadas. Cada vez que puedas, mirate mucho desnudo frente al espejo, mucho. Pueden abrir la ducha y desnudo, cierran la puerta y se quedan un rato largo, porque un día vas a llorar por esas benditas nalgas, esos muslos firmes, y vas a maldecir la ley de gravedad. Yo sé lo que te digo. Sácate muchas fotos, porque va a llegar el momento en que le vas a echar la culpa que la luz era mala, que el filtro de Instagram ya no sirve como antes, que se me olvidó meter la panza y estirar el cuello y por eso salí vieja, ojerosa, demacrada, gorda, con papada y detonada. Ese día va a llegar. Pero hablando más en serio, lo que hoy somos como adultos es la suma de varios reflejos condicionados de nuestra niñez. Un psicólogo suizo atendía a una paciente que tenía pérdida de memoria a corto plazo. A mí este incidente literalmente me choqueó, porque era una persona que perdía la memoria a corto plazo. Podía recordar incidentes de hace 3, 4 décadas, pero no lo que había pasado hace media hora. Y al comienzo de cada cita se estrechaban la mano, el galeno y la paciente. Y un día el doctor decidió hacer un pequeño experimento. Cuando su paciente le estrechara la mano, él tendría un alfiler entre los dedos. Entonces ella, al sentir el pinchazo doloroso, la paciente retiró rápidamente su mano y obviamente, debido a la patología que tenía, a los minutos ya no había recordado el pinchazo. Sin embargo, a partir de ese día, ella no le volvió a dar la mano, aunque no se acordaba del pinchazo. No sabía bien por qué, pero sentía que no podía confiar por completo en el doctor. Eso se llama el residuo del dolor que queda en el subconsciente. Entonces, durante toda la vida, adoptamos un repertorio, un sinnúmero de reflejos condicionados. Se llama reflejos pavlovianos, donde son mecanismos de defensa que uno no sabe por qué actúa así. Pero si uno tira del elástico o traza la línea de puntos para atrás, nos lleva a la infancia. Algunas son idiosincrasias menores, como una risita nerviosa. Hay gente que se ríe nerviosamente y uno dice, ¿por qué? Porque es mi risa. No, la aprendiste de algún evento que te pasó. Otros son rasgos importantes de nuestra personalidad, como la ironía, el sarcasmo. Otros son destructivos, como las adicciones. Pero estamos mucho más condicionados de lo que creemos. Y como dije al principio, muchos llevamos sobre nosotros el peso, la presión de secretos y traumas muy profundos. No nos damos cuenta. Entonces no podemos llegar y decir, bueno, es que yo, como digo cada domingo, yo ya tengo al Señor, soy cristiano y ya está, se fue todo el pasado. No, el pasado sigue estando subconscientemente. Y a veces estamos encadenados a un dolor emocional. Yo siempre menciono que todo hombre que se relacione con una mujer tiene que darse cuenta que está tratando con resultados e influencias de las experiencias de la niñez de la que hoy es la mujer. Lo mismo para la mujer que se relaciona con un hombre. Siempre está tocando al niño. Y no hay que confundirse con el sonido de los tacones altos. Siempre hay que saber oír el sonido de los piecitos pequeños, que fueron los piecitos que se formaron en la adversidad, ante los retos, en los infortunios, las tragedias, las luchas. Un hombre puede conocer a su mujer
porque está a su lado, solo si en algún momento puede ayudarle a sanar las heridas de la niña que fue. Y lo mismo para el sexo opuesto. En un momento ese hombre que no llora, que nunca se sonríe, que parece rudo, hipertérrito, imperturbable, es un niño que con piecitos pequeños está escapando de algo y entonces se pone una caparazón para ser fuerte. Y ese dolor es un dolor que la ducha no puede quitar, el jabón no puede limpiar, los cosméticos no pueden ocultar. Es el agudo grito del alma angustiada que aún los más cercanos a veces no escuchan. Ahora, Dios sí escucha, Dios puede escuchar esa voz que fue silenciada, porque es la niña la que tiene cautiva a la mujer callada. Y si Dios logra sanar, si permitimos que Dios logre sanar a la niña, la mujer va a ser libre. Si permitimos que Dios logre sanar al niño, el hombre va a ser libre. Algunas veces cuando el dolor fue causado bajo la rosa, es más fácil blindarnos, es el recurso más fácil, es el primer recurso que tenemos como reflejo, blindarnos. Porque cuando uno se cierra, el aguijón del dolor no puede alcanzar a través de un caparazón, porque estamos en un caparazón protector, pero tampoco podemos amar, porque es un estado de purgatorio emocional. Cuando bloqueamos el dolor, también bloqueamos los demás sentimientos y nada ni nadie puede tocarnos en realidad. Sí nos casamos, sí tenemos relaciones, sí tenemos hijos, pero en realidad nadie puede llegar a nosotros. El sexo no nos toca, las caricias apasionadas no logran tocarnos en el lugar que realmente nos duele. Las noches de pasión nos dejan vacíos. Es como si el corazón estuviese encerrado en una armadura. Hace años era muy notorio en los abuelos. Yo tenía una abuela que parecía que no lloraba, se le morían hijos, o sea, mis tíos, y uno diría, ¿y una madre que se le muera un hijo estaría destrozada? Mi abuela parecía que se le había muerto un vecino. Ustedes dirán, qué desalmada. Había sufrido tanto la vieja. Estaba tan curtida del dolor. Bueno, se me murió el Juan. El Juan era lejos. Bueno, hay que seguir adelante, voy a cocinar algo, decía. Uno decía, pero ¿de qué está hecha esta mujer? Y no era que era insensible la alemana, pero cuando uno podía hurgar en su historia de niña, se daba cuenta que era una muerte de un ser querido, casi era una nimiedad, un detalle menor. Hoy en día no somos como mi abuela, afortunadamente, pero sí tapamos el dolor, lo envolvemos de manera que no sintamos ese trauma, pero no tenemos la capacidad de emocionarnos, de amar profundamente. Entonces estamos protegidos del dolor de cualquiera que quiera lastimarnos, pero también estamos solos, vacíos, intocables. Que esto es lo más grave. Entonces estamos haciendo una vida, incluso hacemos el amor dentro de una burbuja. Y el dolor nos tiene en cuarentena. Y no es la cuarentena de la pandemia que en algún momento se va a terminar. Es una cuarentena que vamos a llevarla al sepulcro. El día que alguien nos bese en una frente fría, nos habrá besado hasta nuestros últimos días estando en cuarentena. Esa es la soledad, señores, por excelencia. Porque la verdadera soledad no tiene muy poco que ver con compartir una casa o, en su defecto, en el mejor de los casos, una cama con alguien. Yo siempre digo que la soledad no es ausencia de rostros, es ausencia de intimidad. Uno puede estar en medio de un gentío y sentirse solo. Como digo siempre, el sentimiento de orfandad es más tolerable si el papá está bajo tierra. Pero el sentimiento de orfandad que uno siente cuando papá duerme en la otra habitación es espantoso. Entonces la soledad se identifica cuando tenemos todas las razones para sentirnos acompañados. Sin embargo, nos sentimos solos. Y no siempre significa que nadie nos puede ayudar. Lo que pasa es que hay que quitar tantas capas que quien se acerca apenas roza la superficie es porque nos escondimos por años. A mí me gusta como Shrek, el ogro, se describe a sí mismo con su compañero burro, diciendo que él tiene capas de cebolla. Y le dice, para tu información, burro, los ogros somos muy diferentes a lo que tú crees. No me digan que no conocen Shrek, porque entonces Silvia cree que son suizos. Los ogros somos como cebollas. Y el burro dice, ¿apestan? ¿Te hacen llorar? No, burro, las cebollas tienen capas. Los ogros tenemos capas, ¿entiendes? Ambos tenemos capas. Y así estamos muchos de nosotros, atrapados en capas. David escribió en el Salmo 139, dice, tú creaste, Dios, mis delicadas partes internas. Tú creaste mi cuerpo, me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias, dice él, por hacerme tan maravillosamente complejo. La complejidad interna es un regalo de Dios. Ahora, las capas de cebolla protectoras las fabricamos nosotros. Y eso nos mete en una prisión de máxima seguridad. Y como te dije una vez, quedamos atascados como los elevadores entre dos pisos. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? A veces sentimos como que la vida se nos detuvo en un momento y hemos estado esperando por años que la vida regrese. Y no regresa. No la vida
tal como la soñábamos cuando mirábamos un espejo y nos imaginábamos lo que haríamos cuando adultos. ¿Cuántas niñas juegan a ser adultas? La mayoría se ponen los tacos de su mamá, imitan los peinados de una tía, pero llega alguien y transforma esa pretensión en realidad. Tantos días de jugar a ser grande y un acto de abuso sin sentido le roba la inocencia para siempre. Y mucha de la gente rota de nuestra sociedad es el resultado de secretos trágicos, de haber estado alguna vez bajo la rosa. Si no fue un abuso físico, sexual, es un abuso emocional. Casi la mayoría de mi generación tuvimos abusos emocionales. La manera de que nos hablaban los maestros, que afortunadamente cambió, la manera en que los padres estaban acostumbrados a hablarnos. Pero sos estúpido, pero ¿qué tenés en la cabeza? Sos tarado. Eso era una cosa que cuando uno es chiquitito uno lo absorbe. Y hay chiquititas o chiquititos que son abusados de cualquier manera, tanto tiempo jugando a ser adultos o adultas, de querer dejar de sentirse como niñas, pero después de ese incidente bajo la rosa ya son demasiado adultas para seguir siendo niñas y demasiado niñas para seguir siendo adultas. Entonces son la generación olvidada, atascadas entre dos pisos. Y ni siquiera son una estadística, porque para hacer una estadística lo tienen que decir. Si se lo callan, como la mayoría nos hemos callado, ni siquiera somos una estadística. Y las hay entre las mujeres ejecutivas, sirvientas, blancas, negras, atractivas, comunes, gordas, anoréxicas, promiscuas, frígidas, anglosajonas, hispanas. Los síntomas son diferentes, pero el dolor es el mismo. Y para estar hecha a pedazos no se necesita ser pobre, porque a veces pensamos que esto es patrimonio de la falta de recursos. No, el dolor maneja un Porsche, maneja un Mercedes. El dolor no solo está cortando el césped ajeno o limpiando mugre de alguien más. El dolor colecciona también palos de golf y está vivito y coleando en Beverly Hills. Si no, no habría suicidios entre los que coleccionan Oscar sobre la chimenea. Y algunos no fueron atacados directamente, pero han sido espectadores, víctimas de todas maneras. ¿Cuántos de nosotros vimos crímenes donde la víctima y el victimario estaban relacionados con nosotros, el pequeño testigo? ¿Cuántos crecimos en algo que para nosotros era común, en violencia doméstica? Y nos acostumbramos que el viejo era así. Mamá nos decía, y bueno, papá está borracho, vos sabés que se pone violento cuando toma, pobrecito. O mujeres que son golpeadas y dicen, bueno, es que le dejan el ojo así, dice, bueno, pero es que yo lo puse loco, pobrecito, si él sabe que no le gusta que le dé el arroz medio tibio, justificando. Y algunos nos criamos en cuadriláteros de boxeo. Fuimos los testigos de una pesadilla eterna. Y nuestras memorias deberían estar llenas de aroma de café con leche y tostada, no llenas de náusea mental. Y esos recuerdos se juntan a nuestro alrededor como los vapores en un espejo luego de una ducha caliente. Se cerró el grifo, pero el vapor queda en el aire. Toda la vida si no sanamos. Y yo te digo una cosa, Dios es el único que tiene la habilidad de borrar lo que el sexo, lo que el vino, lo que el dinero no puede hacer desaparecer. Dios es el surcidor de muñecas rotas. ¿Sí o no? Es quien sana el trauma de ese hombre que simula rudeza o esa mujer con esa mirada vacía que ni el mejor delineador puede ocultar. No sé si alguna vez viste la mirada perdida de alguien que estuvo en el infierno y fue quemada o quemado por una historia que no tiene el valor de contar. Hay gente así que se tuvo que forjar a fuerza de estar en hogueras, literalmente. Lo más probable es que ocultemos el dolor, más si venimos a la iglesia, donde hay una cosa implícita de que tenemos que ser hipócritas. Pero otros no lo pueden ocultar, y entonces como aquella mujer en el supermercado un día hacen un escándalo por una nimiedad, porque parece ser la única protección que puede reunir por sí misma. Yo no me voy a dejar pisotear. Se habrán abusado de mí cuando era una niña, pero ahora si me pasan un artículo de más por la caja de 10, lo voy a ahorcar. Y se parece a un gatito haciéndose pasar por un león con la esperanza que debajo de su gruñido nadie descubra que no hay dientes, sino lágrimas. Y es una vasija agrietada por donde se les va escurriendo la vida, se nos va escurriendo la vida. Y para una persona así, con dolor, yo sé lo que te digo, es muy difícil mantener las relaciones. Porque parece que las relaciones se escapan de los dedos como la arena que se aprieta demasiado fuerte. En San Juan capítulo 4 el Señor se encuentra junto al pozo, tiene sed, a una mujer samaritana y Jesús le dice, llama a tu marido y ven acá. Una suerte de pregunta trampa, porque ella dice, no tengo marido. Y Jesús le dice, hiciste muy bien en decirme eso, porque 5 maridos tuviste. Y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Pues es una aventura, así que has dicho la verdad. Le gustó que la mujer le diga la verdad. Y la gente que ha sufrido siempre está buscando a alguien sobre quien depositar el dolor, la carga de su dolor. Y el único que conozco que le atrae llevar cargas ajenas a Jesús. Todos los hombres se cansan.
Todas las mujeres se cansan, se rinden y se van, porque el peso excesivo siempre hunde el bote, aunque sean dos. Si pones demasiado peso sobre hombros humanos, van a fallar, vamos a fallar. Muchos suponen que su pareja le va a dar estabilidad. Aquí hay gente soltera y dice, ay, no, yo me siento así porque estoy sola. Pero el día que tenga alguien con quien compartir y enredar las piernas de noche, no te va a dignificar. No digo que no vayas a ser feliz, pero no vas a dignificarte. Se van a terminar decepcionando mutuamente, porque van a decir, vos nunca me apoyás, y el otro va a decir, pero vos no me apoyás a mí. Y el problema no es la falta de amor, sino las expectativas imposibles. Es la creencia que nuestra alma puede encontrar estabilidad anclándose a otra alma humana que también se hunde. Y se atan el uno al otro y ambos terminan naufragando. Pensé que me ibas a salvar, y otro dice, no, pensé que me ibas a salvar tú. El problema es que no nos podemos salvar unos a otros. Necesitamos anclarnos a un alma que no necesite salvarse a sí misma. Ahí es donde entra en cuadro Jesús. A nadie le atraen los problemas, excepto a aquel que los soluciona. Yo sé que es irónico, pero aún a los hombres rotos les atrae una mujer completa. Qué irónico que es, ¿no? Ellos quieren algo que no pueden ofrecer. Desean algo de ella que él no posee. Así somos todos, exigimos algo que no damos. Y una mujer en pedazos suele buscar en una relación a alguien que la salve. Y el hombre también busca en esa mujer a alguien que lo salve. O por lo menos alguien que le pruebe que no es como la relación anterior. ¿Y quién desea comenzar una relación compitiendo con un montón de fantasmas del pasado? Jesús se encontró en el pozo, junto al pozo, a una mujer así. Había tenido muchas relaciones y cuando la conoció estaba involucrada en una aventura extramarital. Ahora, Jesús pudo haber castigado, y con razón, a los hombres que abusaron de ella, le robaron la dignidad. Pero él pasó la etapa de culpar al otro y le preguntó a la mujer sobre su sed interior. Jesús no perdió tiempo atacando a los oportunistas que se habían pegado a su vida como parásitos. Él sabía que ellos eran el síntoma, pero ella tenía el problema, la patología. Jesús sabía que debajo de todas esas relaciones que ella había tenido no era porque era promiscua, sino que estaba desesperada por beber algo que la saciara. Y todas las relaciones con esos 5 hombres no la habían saciado. No es que quería satisfacer su líbido, sino la sed de su alma. Y cuando estamos sedientos de amor, tomamos pésimas decisiones. Jesús le dice, todo el que beba de esta agua no tendrá sed jamás. El que beba del agua que yo le daré no volverá a tener jamás de él, nunca más sed, sino que tendrá en su interior manantiales de agua viva. Eso es maravilloso. ¿Sabes lo que es no tener sed? No necesitar más nada. O sea, al otro lado de nuestro silencio, Dios tiene un pozo que sacia las almas heridas de la humanidad rota. Había una poetisa británica maravillosa que yo suelo leer mucho, leí bastante, se llama Steve Smith, y que atribuía gran parte de su escritura a una niñez muy difícil. Y su poema más famoso data de 1957. Yo hice un mensaje con el título de ese poema que dice, no estoy saludando, sino estoy ahogándome. Hablaba de un hombre revolcándose en la marea que no es capaz de conseguir ayuda a los que están en la orilla. Entonces el tipo hace así y asumen que está saludando. Así que continúa su camino, probablemente hasta le responden el saludo, chao, y el tipo dice, oh. Nadie se da cuenta que está pidiendo ayuda, que está pidiendo socorro. No estoy saludando, sino me estoy ahogando. Y a veces cuando somos niños ni siquiera sabemos pedir ayuda. Nos estamos ahogando y creen que estamos saludando. Mira, las viejas heridas tienen muy buena memoria, pero tienen unas destrezas interpretativas muy pobres, abismalmente pobres. Porque si bien el dolor es cierto, a veces cuando somos niños interpretamos mal. Cuando somos niños interpretamos incorrectamente lo que pasó y editamos. Y llegamos a conclusiones equivocadas. Si el matrimonio de nuestros padres fracasó, inevitablemente lo personalizamos cuando somos chiquitos. Yo escuché a muchos niños decir, si yo capaz que ordenaba mi cuarto, mi papá se hubiese quedado en casa. Mamá se fue porque traje malas calificaciones. Siempre pensamos, tuvo que haber sido mi culpa porque yo nací. Yo te conté que hace 48 años atrás, mis padres tuvieron una discusión, 48 años, yo tenía 6 años, no saquen cuenta, tengo 54, gracias a Dios. Tuvieron una discusión y mi papá tomó un arma que tenía, intentó quitarse la vida. Fue un momento muy álgido, muy acerbo en la vida, porque el cáncer de mi mamá llegó para arruinarlo todo, que fue coincidental con el embarazo de tenerme a mí. Cuando quedó embarazada, por ese susto y ese descuido, mamá parece que tropezó y quedó embarazada, pues papá no tenía nada que ver. Entonces fue coincidental con un cáncer en la matriz. Entonces, que tenían que decidir si tenían al bebé o iban a extirpar el cáncer. Y mi mamá dijo, no, vamos a tener el bebé. Y fue una decisión que mi papá dijo, no, salven a mi esposa, no al pibe que ya tenemos 3. Así que yo eso todo me entero
cuando más o menos tengo uso de razón. Y un día, cuando el cáncer estaba en su peor momento, mi padre, muy borracho, me dice: tu madre se está muriendo por tu culpa. ¿Para qué te parió? Y se metió dentro del galpón. Después me enteraría que quiso quitarse la vida. Y aquel día él me miró a los ojos y no vi otra cosa que odio. Y yo amaba a mi papá. Y en mi mente de niño yo pensé: no puede estar equivocado, porque es tu papá el que te dice que eres hermosa o que eres un campeón. Es tu papá el que te lleva sobre los hombros. Es tu papá el que pelea con los monstruos debajo de la cama. Es tu papá el que, si eres niña, te dice que vales mucho y no te conformes con el primer tipo que te diga que eres bonita. Y ese día yo pensé que algo terrible había en mí. Y decidí que nunca más nadie se iba a acercar a mí lo suficiente como para ver lo que mi papá había visto. Nadie se va a dar cuenta que yo nací fallado. Nadie. Y esa mortal estrategia afectó mi relación con Dios mucho tiempo. Porque yo dije: yo tengo que ser un hombre que le agrade a Dios para que nunca vea nada en mí de manera que me deje de amar. ¿Cómo yo iba a soportar aquella mirada ya no de mi papá terrenal, sino de Dios? Y es una senda que mucha gente recorre hoy en día. Escucho a mucha gente que lidia con una imagen distorsionada de sí mismo por sucesos del pasado que ni fueron así. Mi papá no me volvió a decir que me odiaba, estaba borracho, pero ¿qué iba a saber a los 6 años si era borracho, si estaba de verdad diciéndolo, si era de mentira? Y hay mucha gente que esas frases les van quedando. Mi mamá siempre me dijo que yo era tóxica, que yo arruinaba todo lo que tocaba. Bueno, mi esposo es un abusador, pero yo me lo merezco. Bueno, cuando me miro en el espejo, todo lo que veo es una mujer gorda, llena de estrías, que no merece que la quiera. Bueno, me voy a quedar solterona porque ¿quién se va a querer casar conmigo? No puedo tener hijos porque Dios me está castigando por algo que hice en el pasado. Y el tema siempre es el mismo: ¿qué hay de malo en mí? Las viejas heridas tienen muy buena memoria, gente, ¿eh? Muy buena memoria. Son timadoras. Nos van timando, nos van engañando. Y lo que es peor, si no logramos verlas en nosotros y permitir que Dios las sane, empezamos a proyectarla en los demás. Yo quiero que me sigas. ¿Me siguen hasta ahí, sí o no? Los de acá y los suizos, ¿me siguen? Yo quiero que pensemos juntos en esto un momento. Piensa un momento en las personas que realmente te molestan mucho, que te exasperan solo con su existencia. No se me hagan los papas Francisco, porque no les voy a creer. Ay, yo no, yo amo a todo el mundo. No se me vengan a hacer las que orinan agua bendita. Piensen de verdad esas personas que te exasperan. Podría ser por su apariencia, no que la odias, que saca tu peor versión, por la forma en que se ríen. Viste que hay gente que la risa, por la forma que estornudan, recién casi una deja el pulmón. Esas cosas pueden pasar. Por el tono de voz. Esa gente que siempre opina de algo, nunca te dice: de eso yo no sé. De lo que sea opina, sabe quién va a salir campeón del mundo, cómo se arregla el problema de las Naciones Unidas, qué fue lo que la Organización Mundial de la Salud, cuál es la vacuna que resulta. Aunque maneje un taxi, sabe todo. Y uno le da bronca. Y vamos a indagar porque esto es un ejercicio muy interesante. ¿Me siguen, sí o no? Yo te voy a hablar del tipo de persona que me molesta a mí. Me molestan los que cuando estoy hablando completan la frase de lo que intento decir. El otro día estaba yendo para Los Ángeles. No, estaba yendo para el centro. No, déjame hacer un silencio, ya voy a saber dónde estoy yendo, desgraciado. O me corrigen las palabras. No se dice así, se dice de la otra manera. Importa la línea del relato, condenado, importa. Ahora, ¿por qué me molesta? Yo tengo que confesar que desde que tengo uso de razón, si dices una palabra incorrecta, yo te la voy a corregir. Si estás hablando conmigo y no te apuras, te voy a completar la frase. Me di cuenta que me molesta en otros los defectos que son míos. Yo soy de completar frases. Cuando viene alguien y dice: le cuento algo, el otro día, bueno, ¿qué estabas haciendo? ¿Qué estabas haciendo, mami? Dale. Yo soy muy pragmático, para mí la vida va pasando. Hay gente que te envejece, en 5 minutos te envejece. Cuenta detalles que son irrelevantes. El otro día me subí al auto que me compré esta semana, que estoy pagando en cuota. ¿Qué me importa? Entonces yo le completo la frase y me da bronca cuando otro me lo hace. Hay un famoso psicólogo que dice: si odias algo de una persona, odias algo en ella que es parte de ti. Lo que no es parte de nosotros no nos molesta. Aquel que no es parte tuya no te molesta, lo dejas pasar. Te parece: ¡ah, qué divertida como estornuda! Sacó medio diafragma y lo volvió a meter. ¿Ves? Pero si yo estornudo así, ¡ay, me pongo loco! Uno diría: pero uno debería ser más compasivo con esa gente. No, somos menos tolerantes. Por eso dicen que el peor enemigo de un hispano, ¿quién es? Otro hispano. Por eso tanta gente dice: ay, quiero un barrio donde no haya tantos hispanos. ¿Dónde naciste? En Buckingham. Pero en Inglaterra. ¿Sabés cuál es el principal enemigo de un argentino? Otro argentino. ¿Y sabés por qué? Porque nos conocemos. Porque somos grandados, fanfarrones, sabemos de todo. Porque si en una tumba dice: aquí yace un hombre honesto, y un argentino, decís: hay 2 tipos bajo la misma tumba. La primera vez que yo visitaba este país,
Yo siempre buscaba ponerme en la fila de migraciones donde la gente tuviera la cara de Eugenio Derbez, Pedro Infante, el Chompiras mínimo. Porque yo digo, si es hispano no me va a hacer tantas preguntas. Después de que me metieron varias veces al cuartito por sospechoso de terrorista, yo dije, voy a ponerme en la fila de un gringo bien colorado con la cara de republicano de John Wayne. Ahí. A mí me enseñaron en migraciones, responde lo que te preguntan. ¿Qué paso se los voy a enseñar? Cuando vayan a migraciones, respondan. El gringo está entrenado para que le respondan lo que él pregunta. Cuando decís una explicación que no te está pidiendo, al cuartito. ¿Cuántos días se va a quedar? 3 días. Porque una prima me va a dar para vivir adentro. No te dijo quién, te dijo cuántos días se va a quedar. Responde lo que te pregunta. Lo mismo para migraciones, para tu mujer. Responde lo que te pregunta. ¿Trajo dinero? Sí. No mucho, menos de 1000, porque no, al cuartito. Como yo hablo inglés, ¿cuántos días se va a quedar? 3. ¿En dónde? Hotel. ¿Recuerda? No. Pasaba rápido. Y miraba al hispano diciendo, toma. Y no, es como que uno cree que puede castigar la conducta de esa persona porque es igual a nosotros y de algún modo estamos exorcizando nuestras almas. No, no funciona así. Yo recuerdo un pariente que cierta vez le conté que yo estaba deprimido y me dijo, sos una vergüenza, como un hombre de Dios, eso es diabólico, no puede estar deprimido. Años más tarde me enteré que él estaba tratando con una depresión profunda y ahí comprendí su enojo. Está buena, quédate para el otro. No iba la risa ahí. No, ya estamos. Pero comprendí su enojo. Estaba intentando este caballero desesperadamente mantener sus propias nubes negras en secreto. Entonces, en realidad esos sentimientos son un rechazo a quienes somos. Es esconder quiénes somos. Tiene que ver con nuestros pies pequeños otra vez. Con lo que alguna vez nos sucedió bajo la rosa y hoy proyectamos en otro. No soporto tal cosa. ¿Por qué no la soportamos? Eso forma nuestro sistema de creencias. O sea que durante la pandemia nos familiarizamos con la frase no hay camas disponibles. ¡Qué horror! Pero esto se debe a que hay un momento donde hay gente que recibió suficiente ayuda, no estaba entre los pacientes más críticos y se los enviaba a casa. Bueno, en la vida hay que pararnos en algún momento cuando hay que hacer. Nunca vamos a poder ayudar a otros si nos quedamos de por vida en la cama del hospital. Hay que levantarnos y ayudarle a alguien a sobrevivir lo que nosotros ya supimos. Hay mucha gente que necesita la cama en la que estamos. Y mientras que vamos sanando a otros, nos vamos sanando nosotros, porque yo no empecé hablar este tipo de cosas porque ya soy sano, porque tengo todo asumido. No, yo me doy cuenta que mientras que enseño, me voy sanando yo también. Cuando nos convertimos en parte de la solución y no parte del problema. Entonces a veces Dios toma a los que están hechos trizas, heridos, los rehabilita para que puedan ser médicos de sanidad. Tal vez quieras saber qué hacer con tu vida y estás atorado entre 2 pisos de un trabajo que no te llena. Todos los días estás envejeciendo un poco. Quieres hacer algo que realmente importe para cuando te hayas ido. Y tiene mucho significado acostarnos por la noche y saber que le hicimos la diferencia en la vida de alguien. Porque nuestro propósito está donde estuvo nuestra miseria. Ahí está nuestro propósito. Nadie los va a entender como nosotros. Ese mismo lugar en el que lloramos es el que va a traer sanidad a aquellos que hoy son tocados por el mismo dolor. ¿Quién entiende a un divorciado? ¿Alguien que pasó por las aguas turbulentas del divorcio? ¿Quién entiende el cáncer? ¿Alguien que sintió el aroma fétido de la parca luchando contra la metástasis? Ahí es el lugar donde nuestra compasión aumenta y ayudamos a la próxima generación a salir de sus camas. Pablo le escribe a la iglesia de Roma en Romanos 9:23 y dice, y para hacer notoria las riquezas de la gloria, los mostró a ustedes como vasos de misericordia. Vasos de misericordia. A mí me gusta eso. No contiene vino, no contiene agua, ni soda, sino misericordia. Los ex pacientes tenemos una compasión que viene únicamente de haber estado en la misma cama. Nuestra misericordia tiene raíces en nuestras propias tragedias. Por eso a mí me cuesta entender cuando alguien se olvidó de dónde salió, se olvidó de dónde vino. No, gente, si alguna vez en la vida superamos una tormenta, tenemos una actitud muy distinta en comparación que aquel que siempre vivió bajo el sol abrasador de la primavera. Entonces hay que enseñarle a la próxima generación cómo evitar la escuela de los golpes duros. ¿No sería buenísimo enseñarle a nuestros hijos de modo que no enfrenten lo que nosotros enfrentamos? ¿No sería buenísimo salvarlos de algunas tormentas, de algunos traumas? O al menos ayudarlos en el camino. Si no podemos salvarlo, ayudarlo. Es decir, yo no te voy a condenar, yo estuve ahí. Tenemos que salvar los pies pequeños, porque serán los tacones altos de mañana o los pasos firmes del mañana. En el servicio del amor, solo los soldados heridos pueden servir. Quien es llamado para ayudar y servir a otro, porque lleva bien sus heridas. Yo creo que las cicatrices son subyugantes, son no solo aleatorias, sino que también atraen. A mí me gustan las cicatrices. Cuando sanamos no hay que ocultar las cicatrices. Seducen. Las cicatrices son la historia de la vida. Quien no tiene ninguna herida es que nunca peleó una batalla. Nunca.
Yo suelo desconfiar de los que andan por la vida no llevando heridas. Las heridas de la vida son una placa de honor, ¿sí o no? Las heridas muestran que no nos retiramos, que no nos rendimos, que de tanto en tanto nos dieron una paliza, pero no nos fuimos. Y como digo siempre, si no estás peleando en el barro conmigo y no te dieron una buena paliza como a mí y estás opinando sentadito desde las redes sociales, no estoy interesado en tu opinión. Pero peléate conmigo en la vida, ten las mismas cicatrices y entonces sí, vamos a pelearlas juntos.